¿Ok? Entonces, eso tengan en cuenta porque no sé si vaya a venir en el examen y si viene así va a venir un poquito más difícil, así que tengan en cuenta. Nuevamente, ¿no? Nosotros tenemos el comienzo del estudio, nos podemos ir para atrás o una mirada hacia atrás, es un tipo de estudio de cohorte retrospectiva, mientras que empezamos el estudio y nos vamos para adelante, es un estudio de tipo prospectivo. ¿Qué es lo que pasa? Que pueden existir situaciones en que hagamos un estudio ambispectivo. ¿En qué se basan los estudios ambispectivos? Que combinan las dos. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros podemos estar en este punto de la historia y podemos tener casos hacia atrás, o sea, podemos tener participantes hacia atrás. Asimismo, si nosotros lo planificamos para adelante, podemos poner un tiempo determinado en el que suceda el caso como tal. ¿Ok? Entonces, chicos, por ahí, no mucha bulla, por favor, chicos, ¿sí? No mucha bulla. Tranquilos, ya pasó el examen, ya pasó. No va a ser la primera vez que jalen. Seguramente no es la primera vez tampoco. Entonces, por favor, chicos, ya, por favor. Tranquilos. ¿Sí? Listo. Algo importante aquí. La población de estudio, chicos. Dos cosas importantes. El grupo expuesto y el grupo no expuesto lo determinas tú. Tú determinas qué es una exposición y qué cosa no es una exposición. Ahora, lo que tú no puedes determinar es si es que esa exposición verdaderamente está asociada con el evento o con el no evento, con la enfermedad o con la patología. ¿Ok? En cambio, en un caso control tú sí lo puedes decidir porque tú primero identificas los casos. ¿Entendido? Entonces, desde esa perspectiva, el cohorte y el caso control se diferencian bastante. Ahora, acá vamos a ver algo interesante. Esto es algo un poquito polémico porque seguramente no lo van a utilizar tanto, pero los cohortes tienen diseños muy interesantes hoy en día. Antes nosotros teníamos la idea, ¿no? Todos ustedes son mi cohorte, los he seguido desde que han iniciado su primera clase en la Facultad de Medicina y he visto cuáles son, si es que se asocia el uso de Tinder con jalar farmacología, ¿no? Que probablemente se ve, ¿no? Entonces, todos aquellos que han iniciado la carrera y que se hayan instalado alguna vez esta aplicación Tinder, seguramente han jalado farmacología. Posiblemente, no lo sé, ¿no? Si no jalan, pues vamos a rechazar la hipótesis, ¿no? Rechazamos la hipótesis. Entonces, chicos, eso es un seguimiento a largo plazo, ¿ok? Estamos siguiéndolos hasta su tercer año. Pero, si nosotros hacemos un microestudio aquí, van a haber casos en el cohorte y casos en los subcohortes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo puedo agarrar solamente las poblaciones de los que solamente utilizan Tinder y hacerles un estudio aparte. Y también puedo utilizar a todos los casos que solamente han jalado fármaco y compararlos con una cohorte histórica del año pasado. Por ejemplo, yo tengo los récords académicos de los otros años y también ellos han jalado seguramente, ¿no? Entonces la mejor comparación con ellos siempre van a ser los que jalaron anteriormente, porque seguramente van a ser muy similares. No sería muy justo que a ustedes los comparara con ustedes mismos, porque entre ustedes va a haber mucha heterogeneidad. ¿Ok? Este concepto llévenselo porque estos dos, el estudio de cohorte y el estudio de casos y controles, van de la mano. Muchos estudios de casos y controles parten de un estudio de cohorte. ¿Ok? Entonces, traten de mentalizarlo más como una unidad, porque si bien los estudios de casos y controles se han reservado para eventos extraños, cuando tú ya haces tu estudio de cohorte, para más adelante, tú ya tienes a tus eventos al final. Entonces, a estos eventitos, a estas patologías, es una situación de netamente investigación clínica, no tanto de lectura clínica, pero que les puede servir más adelante. ¿Ok? Esto es muy importante, chicos. Yo sé que ustedes ya llevaron EPI. Yo ya sé que ustedes incluso ustedes me ganan a mí en EPI, porque lo han llevado justo hace poquito. Yo ya lo llevé hace mucho tiempo, chicos. Entonces, ustedes están ahorita más frescos que yo. Pero algo importante y algo que no se pueden olvidar son las ventajas y desventajas de todos los estudios. Y principalmente los estudios de cohorte. La principal ventaja de los estudios de cohorte es que, chicos, por favor, bajen la voz un poquito, conversen, pero caleta, chicos, ya saben cómo soy yo puedo hacer su causa, todo, pero despacito, despacito, chateen, por ahora chateen, ya terminando, no van a poder conversar, tranquilos, ¿ya? Entonces, chicos, algunas de las ventajas, ¿no? Los estudios de cohorte son
perfecto para evaluar factores de riesgo. Son el estudio ideal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos evaluar un factor de riesgo con un estudio experimental en humanos. No se puede. ¿Ok? Los cortes son los estudios perfectos para evaluar factores de riesgo que pueden estar asociados a una enfermedad. ¿Ok? Entonces, algo más importante que eso incluso es que el seguimiento a largo plazo te permite tener diferentes outcomes. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener diferentes resultados sin que tú los esperes. ¿Ok? Entonces, chicos, por favor, despacio. Ay, por favor, chicos, después, chicos, silencio, por favor, silencio, tranquilos. Ya pasó fármaco, no van a jalar fármaco y luego lectura crítica, ¿no? Eso sería el colmo, ya, no creo. Entonces, calladitos, por favor, calladitos, ¿sí? ¿Ya? Ahora vamos a hacer silencio todos. ¿Cómo hace la lechuza? Ya, callan entonces, ¿sí? La lechuza, ¿sí? Ya llegó la lechuza. Te parecen niños, Dios mío. Así ha vestido yo de chibolo, no creo. Ya. Bueno, algo más interesante es que nosotros podemos medir incidencia. Esa es una ventaja muy importante de los estudios de corte. Cuando nosotros hacemos estudios transversales, ¿qué es lo que medíamos? Prevalencia, ¿no? Prevalencia, porque no sabíamos cuándo ocurrió la enfermedad o cuándo ocurrió el evento, no lo sabíamos. No sabíamos si ocurrió hoy, mañana, pasado o hace 3 años, no sabíamos. No sabemos. Pero en cambio, cuando nosotros hacemos un estudio de cohorte, nosotros agarramos a todos los que solamente están expuestos, más no a los que están enfermos. No sabemos quiénes están enfermos, ¿no? Entonces yo puedo calcular la incidencia o la proporción de los que jalaron fármaco mientras que utilizaban la aplicación de Tinder, por ejemplo, ¿no? Aquellos que no utilizaban la aplicación, del 100% de los que utilizaron la aplicación, el 80% jaló fármaco. Mientras que aquellos que no, que todos han estado concentrados en sus estudios desde el primer año, solamente el 20% jaló fármaco. Hay una diferencia de 60 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, ustedes pueden hallar la incidencia a partir de eso. Solamente ponen la cantidad de los que jalaron sobre el total y el otro es la cantidad de los que no jalaron sobre el total. Esa es la incidencia, ¿ok? Mire, sigue ese desgraciado, mira. Por favor, chicos, por favor. Silencio, chicos, silencio. Es que escucho mucho fármaco, mucho ahí como... Y una de las principales desventajas es que vamos a perder el seguimiento. Porque seguramente ustedes han empezado una cantidad mucho mayor el primer año, ¿cierto? Han tenido colegas que poco a poco han ido dejando la carrera, seguramente, ¿no? Y al final espero que ustedes también espero que ustedes también continúen con la carrera para tener un porcentaje mayor de médicos en el Perú, que es lo que se necesita. Saltando a la ironía de esa frase, seguramente van a continuar perdiendo colegas, y eso es lo malo de los estudios de corte, que siempre se pierden los participantes en un estudio. ¿Ok? Entonces, como se van perdiendo, nosotros no podemos hacer el seguimiento a todos. Me gustaría haberles hecho el seguimiento desde el primer año a todos los que también se retiraron de la carrera. Es muy interesante, ¿no? Saber si jalaron mucho, quizás fue muy pesado, quizás muy caro. ¿Por qué motivo se retiraron? Bueno, pues lamentablemente los estudios de corte corren con ese riesgo de perder a la población en el estudio. ¿Ok? Otra cosa que pueden ser problemáticas, y en comparación con los estudios de tipo ensayos clínicos, es que tenemos el sesgo de confusión. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos a un grupo instalarle Tinder y al otro grupo no instalarle Tinder, ¿no? El que quiere se instala. Nosotros no podemos poner ese factor de riesgo, lamentablemente, como en un ensayo clínico. Entonces simplemente dejamos que sucedan las cosas, no dejamos que todo fluya. Pero nos hemos dado cuenta que aquellos que también utilizan esas aplicaciones tienen una vida nocturna muy activa, ¿no? Mucho alcohol, mucha fiesta. Entonces eso puede haber afectado más las notas de farmacología del día de hoy en comparación con aquellos que han tenido una vida más tranquila, ¿no? Y justamente eso se asocia también ¿a qué? Al uso de aplicaciones como Tinder, ¿no? Por ejemplo. Ustedes me darán la razón, ustedes dirán, no, ese muchacho tiene mucha sabiduría en su cerebro, perfecto. Si es que no es así, por favor, me limpio la lengua y sé que ustedes todos han sacado buena nota, yo lo sé. Listo, chicos, entonces esas dos, tienen que tener en cuenta esas dos desventajas principalmente, no son las únicas, pero son las principales desventajas, ¿ok? Bueno, y esto en español, por si acaso, ¿no? Yo sé que ustedes hablan 2 hasta 3 idiomas, yo lo sé, así que por si acaso nomás lo puse, ¿no? Por si acaso. Bueno, y nuevamente, ¿no? Conversando con la parte del factor de confusión. Hay muchas formas en las que nosotros podemos evitar las confusiones, ¿no?
Una de ellas es estratificando, por ejemplo. Y esto les estoy explicando porque en las herramientas de calidad de los estudios como el Newcastle te preguntan sobre esto. Te preguntan cómo escogiste tu población, te preguntan cómo escogiste o cómo validaste tu exposición, cómo validaste el outcome, cómo hiciste el análisis por confusores, porque te puedes confundir, yo me puedo estar equivocando, no es que sea la aplicación acá, es que todos los fines de semana se van a embriagar y eso puede ser el principal factor de riesgo para que jalen las notas, ¿no? Ese puede ser un principal factor de riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte de la confusión, principalmente, ¿ok? Hay métodos para ajustar la confusión. Algunos ejemplos clásicos de los estudios de cohorte son el famoso estudio Framingham. ¿Alguien ha escuchado del estudio Framingham? Seguramente sí, ¿verdad? Si no lo han escuchado, son muy jóvenes para la medicina. Porque este ejemplo es un clásico que lo van a aprender desde que lleven cardio. Sí, llevo cardio. Todavía no llevan fármaco de cardio, ¿no? ¿Cierto? Ojalá que lo lleven bien. Ojalá que lleven. Terrible con esa cosa, otra nota, ¿sabes? Ojalá que puedan hacerlo bien. Voy a pasar lo peor. Me está diciendo que no hable de fármaco, tú eres el primero que habla de fármaco. Ya cállense, yo puedo hablar, ustedes no. Ya, el estudio de Framingham hasta hoy en día se sigue a esa ciudad, que esta es una ciudad, la ciudad de Framingham, es una ciudad que se ha seguido a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Hasta hoy en día se está haciendo, esto empezó en 1948, empezó aquí en este año, y hasta hoy en día continúa ese estudio. Se están estudiando a los hijos, se están estudiando a los nietos, se están estudiando la movilización, la migración que tuvieron los participantes. ¿Para qué? Para ver los factores de riesgo cardiovasculares, la mortalidad por motivos cardiovasculares. Entonces, los estudios de corte, si bien puede ser muy costosos, este estudio es recontra costoso, pero siempre se necesita presupuesto para conocer una de las principales razones de fallecimiento, ¿no? Por ataques cardiovasculares en el mundo. Ahora, Perú, por ejemplo, no participa en el Framingham. No somos parte porque ¿a quién le interesamos, no? Nosotros empezamos a servir cuando ya se dieron cuenta que Perú es clave. Ahí empezamos a ser importantes en la vida. Y entonces salió el estudio de los niños del milenio. Los niños del milenio, Youth Survey Study, es un estudio de larga data, desde el 2000, no me acuerdo, desde el 2008, en donde empezó los niños del milenio y recién acá en Perú empezó a implementarse desde el 2010. Entonces, esto fue parte de la iniciativa del grupo GREAT. Eso no les interesa a ustedes. Lo que les interesa a ustedes es que actualmente se está desarrollando este estudio y aquellos que solían ser niños, por allá por el 2004, 2008, ya seguramente ahora son adolescentes, adultos, siguen siendo seguidos, observados y están siendo recolectados los datos de toda su condición de salud, de su condición social, pobreza, etcétera, para ver el estado de salud en general, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues los estudios de corte, sí, lamentablemente son súper largos. Yo estoy 100% seguro que ninguno de ustedes va a querer hacer un estudio de corte prospectivo para su tesis, porque imagínense, ¿no? Si Framingham desde el 1948 está, ustedes no se van a graduar de acá cuando 100 años. Entonces, si ustedes quieren hacer una corte prospectiva, pues bueno, ¿no? Bendecidos sean, pero lo más sencillo siempre es la corte retrospectiva, aunque tiene otro tipo de sesgos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Ahora, la herramienta de Newcastle Ottawa. ¿Por qué estoy corriendo tan rápido? Porque muy tarde salió, pues. Muy tarde salió. Los estudios, yo también tengo hambre, yo también sé comer. El estudio de corte tiene una herramienta de Newcastle Ottawa específica para los estudios de corte. Los estudios de caso control tienen su herramienta dedicada para el estudio de caso control. Hemos trabajado la herramienta adaptada para los estudios transversales, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Mi grupo al menos, ¿se acuerdan un poquito de esa herramienta? Sí, ¿verdad? Un poquito, ¿no? Como que sí, como que me suena, ¿no? Me suena que una pregunta ahí hemos desarrollado de un artículo, ¿no? Como que sí. Hoy ya van a ver. Bueno, el Newcastle Ottawa se divide en tres secciones principalmente, en tres dimensiones grandes, ¿no? La sección de selección, de cómo seleccionaste a tus participantes, la sección de comparabilidad, si esto puede ser representativo, ¿no? O se puede extender a otras realidades, y el resultado, cómo es que has evaluado el outcome principalmente. Si bien en la parte de comparabilidad nosotros podríamos decir que
es un poco ambiguo porque principalmente habla sobre la representatividad del estudio, habla mucho también del análisis por confusión. Y eso también es importante porque si tú no lo analizas mediante un análisis estadístico ajustado por factores de confusión, pues se pierde la representatividad, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Pero ahorita lo vamos a ver bonito el Newcastle. Aquí está. No les presento Newcastle. Por ahí, si no tienen el material, simplemente tienen que buscar Newcastle, bar, estudios de cohorte y les va a salir la versión española incluso, ¿no? Pero nosotros que ya estamos en la Molina, ¿no? Nosotros tenemos que estar full English. Entonces, ahí pueden ver ustedes la representatividad de la cohorte expuesta, la selección de la cohorte no expuesta, cómo nosotros garantizamos la exposición, o sea, que no se haya, o cómo nosotros garantizamos que la exposición verdaderamente se esté dando en la población. ¿Cómo sabemos o cómo demostramos nosotros que el resultado final no se presentó antes de nuestra exposición? Eso también es importante, ¿no? Porque sería muy gracioso, ¿no? Que ustedes, no, pues es que no aplica, ¿no? Si yo quiero ver, por ejemplo, los resultados de fármaco, no va a aplicar con lo de Tinder, no tiene sentido, ¿no? Pero tiene sentido desde el punto de vista de que cumple. Ustedes, si es que desde el primer año nunca han utilizado la aplicación hasta fármaco que están ahorita, y nunca lo han utilizado, garantizamos que la exposición está antes del resultado, que es jalar fármaco, ¿no? Entonces, es que ustedes me metieron fármaco en la cabeza, pues chicos, ustedes tienen la culpa. Estoy hablando netamente de fármaco ahora. Comparabilidad, si nosotros lo estamos controlando por confusores, ahí está, ¿no? Por edad, sexo, factores sociodemográficos, etcétera, etcétera, de factores que nosotros podemos añadir. Y el outcome. Cómo nosotros hemos desarrollado o registrado el outcome, si nosotros hemos seguido por un periodo indicado y cómo hemos visto la pérdida de los seguimientos de los participantes a lo largo del estudio. ¿Ok? Entonces, chicos, me gustaría mucho que el examen se base, que evalúen algún artículo con esto, pero no se va a hacer lamentablemente. Pero posiblemente mi grupo van a tener ciertas dificultades. Ay, muchachos. Ya, entonces chicos, pero ¿para qué es esto todo? ¿Pero para qué, no? ¿Para qué me estás enseñando esto? A ver, ya. Está bien que aprendamos, que seamos acá expertos en los estudios de cohorte, expertos en el Newcastle, Ottawa y todo. Pero ¿para qué me estás enseñando esto? Cuando ustedes quieran evaluar. Chicos, nuevamente con la bulla, por favor, chicos. A ustedes, en la práctica clínica, cuando ustedes les pidan hacer la exposición de un posible factor de riesgo ante una enfermedad, les va a tocar revisar estudios de cohorte. Y entonces, imagínate, ¿no? Que tú estés presentando un estudio de cohorte que esté muy mal hecho. Un estudio de cohorte que no vale la pena, un estudio de cohorte que salió de una tesis de alguna universidad, ¿no? De algún estudiante como ustedes, posiblemente. Imagínense, ¿no? Imagínense las posibilidades. Yo no lo tomaría para mi decisión clínica, yo no. Pero, ¿por qué, no? ¿Por qué yo no y ustedes sí, por ejemplo? ¿Por qué ustedes tomarían la decisión en base a ese estudio? Fácil. Nosotros tenemos para eso este tipo de evaluaciones. Y nos da un puntaje para ver si es que tiene calidad o no tiene calidad. Entonces, si es que tu estudio o el estudio que tú estás encontrando en la literatura médica, porque ustedes ya saben utilizar PubMed, ustedes ya saben buscar información en PubMed, lo encuentran, un estudio de cohorte, ¿no? Y quieren evaluar si es que lo pueden utilizar en su práctica clínica, lo ideal es que tenga buena calidad. Eso es lo ideal, que tenga por lo menos ahí sus 8 puntos, ¿no? Por completo en toda la evaluación y que lo puedan utilizar. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, esto no se está enseñando por las puras, créanme que esto lo van a utilizar en algún momento. Y bueno, ¿no? Van a ser un poquito diferentes también al resto. Bueno, la mayoría de las personas se preocupan más por fármaco cuando es diferente, el aplicado se preocupa por lectura crítica. Bueno, es la mentalidad. ¿Listo, chicos? Listo, esas son las referencias que se han utilizado. Ahora nos vamos a los estudios de caso control. Los estudios de caso control, yo sé que ya han llevado epidemias, por eso que no estoy yendo tan profundamente a la parte de epidemia. La parte de caso de control es uno de los estudios epidemiológicos relativamente sofisticados y que más frecuentemente se utilizan. Por no
a decir, el primero es siempre los transversales. Los estudios transversales son los que más rápido salen y más se publican. Los estudios de caso control podrían ser los siguientes, muy aparte de los reportes de caso, ¿no? Los estudios de caso control son los siguientes en investigación clínica, porque son relativamente sencillos de hacer desde el punto de vista, no metodológico, sino en tiempo. Te ahorras bastante tiempo y es mucho menos costoso, ¿ok? Entonces, lo más difícil de tener o de hacer, incluso de interpretar un estudio de casos y controles, es no caer uno en la confusión y otro en el sesgo de selección, ¿ok? Y esto creo que lo hemos conversado en algún momento, ¿ok? Pero bueno, vamos al inicio, vamos a lo que nosotros deberíamos saber como médicos en general. Los casos y los controles. Esta es una enfermedad súper rara, ¿no? Esta es una enfermedad súper rara. Vamos a investigar el por qué los chicos sacan más de 18 en fármaco. Un evento raro, un evento que no se repite usualmente, ¿no? Entonces, por promoción hay dos, tres personitas que sacan su 18, ¿no? Su 18. Como yo ya estoy identificando a los casos, ¿no? Yo ya estoy identificando a los casos quienes sacan 18, 19, 18, 19. Ojalá que suceda acá, ojalá necesito muestra para mi estudio, ojalá que suceda. Anualmente tengo que ir recolectando poco a poco, entonces yo ya identifiqué mis casos. ¿Con quién debería compararlos? ¿Debería comparar con ese pata que sacó 0,5? No, ¿con quién debería compararlo? Con el que sacó 17, el inmediatamente inferior a él, el 16 y el 17. ¿Por qué? Porque mis casos y mis controles tienen que ser lo más similar posible, salvo el ODCO. Solamente ese es el detalle. Si nosotros cumplimos con esa regla adecuadamente, no para hacerlo, sino cuando estás leyendo. Si en la lectura te dice se compararon aquellos que sacaron 18, 19 con los que sacaron 10, no tiene sentido, pues, ¿no? No tiene sentido. Son muy disparejos. No son para nada similares. Pero posiblemente el que tiene 17 y 16 sí sea muy similar al que tenga 18 y 19. Solamente lo que cambia es el puntaje final. ¿Ok? Entonces hay que tratar de tener esas consideraciones antes de que lean y cometan errores al momento de tomar una decisión, ¿no? Ojo, que este tipo de estudios son muy importantes, nuevamente repito, cuando las enfermedades son raras. ¿Ok? Entonces, si es que alguna vez llegan a ingresar a la residencia y si es que alguna vez son especialistas, se van a tocar así con enfermedades un poquito raras, ¿no? Ya si son subespecialistas es mucho peor, ¿no? Si vieran ustedes en el instituto donde trabajo, hay cada enfermedad rara y cada fármaco para cada enfermedad rara que quieren utilizar, pero lamentablemente no se puede porque no se tiene la evidencia suficiente, no se tiene la evidencia a gran escala, ¿no? La mayoría de la evidencia que surge son en base a estudios de este tipo, de casos y controles, ¿no? Chicos, tranquilos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los estudios de cohorte, primero sucede la exposición y luego buscamos el efecto, el evento. ¿Qué sucede en los estudios de caso control? El efecto sucedió primero y luego vamos hacia atrás y buscamos la exposición que nos interesa. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. No es lo mismo que una cohorte retrospectiva, ¿sí? No es lo mismo que una cohorte retrospectiva, recuerden eso. Bueno, y acá al costado vamos a poder tener una tabla de doble entrada. ¿Esta tablita de doble entrada la han visto en EPI? Seguramente sí, ¿no? Es una tablita muy clásica. A partir de acá puedes sacar el odds ratio, el real ratio, lo que tú quieras, ¿no? Pero para estudios de caso y control, ¿cuál nosotros vamos a preferir? El odds ratio, ¿ok? Esa es una pregunta que posiblemente venga en el pasito más no en el examen, ¿ok? Ahora voy a trabajar de esa forma, pero sí, mejor. Entonces, chicos, acá están las fórmulas para que ustedes puedan hallar los odds ratio y todo, pero esta clase no es para eso, no es para que ustedes hallen los odds ratio. La cosa es que ustedes sepan interpretar los odds ratio, eso es lo importante. No interesa si es que ustedes lo pueden sacar, si lo pueden calcular, eso no interesa. Ya en tesis se preocupan de eso. Acá no se van a preocupar de cómo calcular el odds ratio. Vamos a ver. La selección de los participantes y lo más importante, chicos. ¿Ya? Lo más importante. Si ustedes encuentran un estudio de una patología extraña y lo han comparado con un paciente sano, que usualmente ustedes dicen eso, ¿no? Que lo ideal es
compararlo con un paciente sano. Y ahí es el primer error. No se debe utilizar a los pacientes sanos para compararlos como controles en los casos. No deben hacer eso. Y hay una serie de formas para poder hacer un matching adecuado en un estudio de casos y controles. ¿Ok? Esto es netamente metodología, así que no se lo tienen que aprender como tal, pero lo que nosotros utilizamos es un macheo anidado. ¿Qué quiere decir un macheo anidado? O sea, un emparejamiento anidado, que si una persona tiene ciertas características, en los casos, yo tengo que buscar a una persona con ciertas características en los controles. Entonces hacemos un match de uno en uno. Así, vamos buscando. Ya, este pacientito tiene 40 años y tiene mi caso y es de sexo masculino. Entonces tengo que buscar otro pacientito de sexo masculino, de más o menos 40, 41 años, ¿no? Y ese va a ser su control. Claro, que no tenga la enfermedad. ¿Ok? Lo mismo. Ahora vamos a tener una abuelita de 60 años, pero esta tiene la enfermedad, el evento, pero también tiene comorbilidad, tiene hipertensión y diabetes. Bacán. Buscamos una abuelita que tenga 65, 63 añitos y que tenga las comorbilidades y que no tenga el evento. No una sana, pues, obviamente, ¿no? Si es que alguien tiene, por ejemplo, cáncer de cabeza de páncreas y queremos hacer esto, porque los cánceres de cabeza de páncreas son relativamente infrecuentes, tenemos que macharlo con alguien que no tenga el cáncer directamente en la cabeza de páncreas. Lo pueden machar de esa forma. ¿Ok? O sea, alguien que tenga el cáncer en la cola de páncreas, o en el ducto, o en la parte de las vías biliares, que pueda servir de alguna forma. ¿Ok? ¿Quieres preguntarlo? ¿Sí? Ay, qué milagro. Es un bien histórico. Nos comentaron que podía haber un problema, ¿no? Por el sobreapareamiento. O sea, cuando ya la persona a la que queremos nuestro caso ya es demasiado idéntico al control y no recuerdo si se subestima. Ya, a ver, creo que te refieres directamente a cuando excedes los números de macheo con el número. O sea, lo ideal es que, como tú dices, si es que nosotros encontramos una persona similar, es mejor, es mucho mejor. No existe algo contrario a eso, o sea, no existe algo malo en cuanto nosotros encontremos a un alguien similar. Lo ideal para todos es que, si yo voy a hacer, por ejemplo, y esto aplica también para estudios experimentales y todo, si yo quiero hacer un experimento, lo ideal es que yo sea el control y yo mismo sea el caso. O sea, que mi gemelo, que alguien que sea igual que yo me duplique, alguien igualito que yo, no recibe tratamiento y yo sí recibo tratamiento. Y ahí recién sabríamos si es que funciona o no, porque cada persona es distinta. Ahí vamos con la parte de ya un poquito de la medicina de precisión y toda la vaina, ¿no? Pero esa es la idea, o sea, si es que tú encuentras a alguien exactamente igual, es mejor, no hay algo malo en eso. ¿Dónde puede ser lo malo? Que seguramente lo han escuchado en EPI también, que cuando haces un estudio de casos y controles, tú puedes aumentar tus controles para aumentar tu tamaño de muestra. O sea, a un caso tú le puedes poner 2, 3 o 4 controles, ¿no? Pero eso no viene al caso acá. Eso no viene a casa acá, tranquilos, eso no lo vamos a preguntar tampoco. O si me hacen comentar hoy en la tarde, quizás sí, ¿ya? Pero lo ideal es que no. Lo ideal siempre en un estudio de casos y controles es eso, macharlos adecuadamente, ¿no? Tratar de que, chicos, tranquilos, chicos, ya, tranquilos. Ya vamos a terminar, ya, tranquilos. Ya terminamos ahorita, tranquilos. ¿Ok? Entonces ahí están todas las ventajas y desventajas de cada variante de los casos y controles, ¿no? Por ejemplo, a ustedes no les voy a preguntar sobre el caso de control de sanidad, ¿no? Sería lógico, ¿no? Imagínense, ¿qué me responderían sobre el caso? No tiene sentido. Por ejemplo, los casos y controles cruzados, que son uno de los diseños más adecuados para hacer un buen estudio de casos y controles, ¿no? Y lo que usualmente nosotros hacemos es el pareado. Este es el más común. Casos y controles pareados para que cada sujeto se junte con el sujeto que es más similar a él en el estudio como tal. Y esto es una fuente muy importante de sesgos, ¿no? Entonces, un poquito de lo que es el odds ratio, ¿no? El cálculo, acá están los casos y los controles expuestos y no expuestos. Después, ustedes pueden tener la tablita al revés y todo, la cosa es que sepan cuál es cada columna y cuál es cada fila. Eso es lo más importante. Entonces, el cálculo se basa en una fórmula recontra sencilla, sinceramente no es nada complicado. Y lo más importante es la interpretación, ¿no? El odds ratio. Los odds ratio no se pueden interpretar directamente como un riesgo, ¿ok? No se puede interpretar como un riesgo. O sea, si nosotros decimos que la exposición X está 6 veces más presente, eso es mucho mejor que decir que tiene 6 veces más de riesgo, que es incorrecto. Lamentablemente, los casos y controles no te permiten ver riesgo directamente. ¿Por qué? Porque tú estás escogiendo los casos. No tiene sentido, o sea,
Lo único que tú puedes ver ahí son asociaciones, no puedes ver riesgos. ¿Ok? Entonces, esa es una de las debilidades importantes de los casos y controles, ya que tú le metes tanta mano a los participantes de forma metodológica que ya no te sirve como para que tú puedas identificar un riesgo como tal. ¿Ok? Entonces, esa es una de las desventajas más importantes que tienen los estudios de casos y control. Ahora, nosotros siempre hemos tenido esta idea de que los odds ratios sirven para todo, ¿no? Pero hay otros, seguramente en la tablita que han hecho, sin inteligencia artificial, dicho sea de paso, ¿no? Sin inteligencia artificial, que han presentado la tablita ahí de las diferencias de los tres estudios, se han dado cuenta que uno de ellos utiliza odds ratio, ¿no? Justamente el caso de control utiliza odds ratio. Pero hay otro estudio que utiliza el risk ratio, ¿no? RR. ¿Se acuerdan? Que lo han copiado del ChatGPT y lo puesto en la tabla. Ya, ese RR es diferente obviamente al odds ratio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el risk ratio? El risk ratio directamente, que sirve para los estudios de cohorte, te mide directamente la incidencia. Te mide directamente la incidencia. Porque tú estás siguiendo a una población y en toda esta población yo estoy sacando a quienes han hecho el evento. ¿Ok? Entonces sí te mide incidencia. Pero ¿qué es lo que pasa con el OR? Como no te mide incidencia, como yo agarro mis casitos que yo quiero y los comparo con otro grupo que puede ser similar, ¿cómo pues voy a sacar incidencia? No tiene sentido, ¿no? O sea, lógicamente y por sentido común no tiene ningún sentido si yo ya escogía mis casos. Yo ya tengo mis casos. Yo les estoy poniendo un participante similar a mis casos, entonces, ¿cómo yo puedo hallar la incidencia en ese estudio? Si tengo 50 casos y le pongo 50 controles, ¿cuál sería la incidencia entre comillas? Está fácil, ¿eh? Si tengo 50 casos de una enfermedad y tengo 50 controles, ¿cuánto sería mi incidencia entre comillas? Hablen fuerte, eso sí hablan, ¿no? Cannabis. Ahora, hablen. Si tengo 50 casos, si estos son mis 50 casos y estos son mis 50 controles, ¿cuánto es mi incidencia? 50, ¿no? Sí, es fácil. ¿Pero por qué es 50? Porque yo le puse los controles a cada caso. Ahora, le voy a poner 2 controles a cada caso. Perfecto. ¿Sí o no? Entonces, como nosotros tenemos 2 controles, tenemos 100 controles y nosotros tenemos 50 casos, ahora simplemente haz la diferencia, 50 sobre 150. ¿Cuánto sería tu incidencia entre comillas? No, al revés. 50 entre 150, porque son 50 casos. Y el total de la población es 150. 33% de incidencia. Entre comillas. No funciona así. ¿Por qué? Porque yo le estoy colocando los controles. ¿Ok? Entonces, eso responde a la siguiente pregunta, ¿verdad? Acá está. ¿Por qué no se puede hallar la prevalencia o la incidencia entonces en un estudio de caso control? Porque yo le pongo los casos y yo mismo le pongo los controles. Yo. Ustedes no hacen nada, la población no hace nada. Yo mismo le busco su caso y yo mismo le busco control. ¿Ok? Entonces es por eso que no se puede hallar incidencia o prevalencia. ¿Ok? ¿Perfecto? ¿Sí? Listo, chévere. Volviendo al punto anterior, que estamos súper rápido y avanzado. Me ha emocionado mucho. Tengo que bajarle el ritmo un poquito. No, que ahorita tenemos como una galletita seguro, ¿no? Siempre importante. Bueno, volviendo a lo del risk ratio y lo del odds ratio. El risk ratio se basa en la incidencia, mientras que el odds ratio se basa en la razón de momios. ¿Qué es la razón de momios? Eso no les interesa. Lo que les interesa específicamente es si es que tú hayas un risk ratio en un caso control, ya fuiste. Porque eso se basa en incidencia. No puedes hallar risk ratio en un estudio de caso control. No puedes. O sea, sí puedes, pero no debes, ¿no? O sea, si tú lo metes a un software y le dices, hállame al ChatGPT le metes, ¿no? Hállame el risk ratio con tu base de datos, te lo va a sacar. Te lo va a decir, sí, está muy bien, qué bueno que lo has hecho, te felicito por tu investigación, eres el mejor, te va a decir. Pero no es así la cosa. De la misma forma, hay muchos estudios que utilizan odds ratio en estudios de incidencia, de estudios de cohorte. Y si eso, y esto es, ojalá que responda bien, ya, en la práctica les va a venir eso. Va a haber un estudio de cohorte o un estudio transversal que haya odds ratio. Si eso sucede, ojo, tranquilos, ojo, que el odds ratio
sobreestima el cálculo, o sea, sobreestima el riesgo, entre comillas. Yo sé que esto es mucha palabra, ¿no? Que riesgo, que asociación, que presente, ¿no? Qué raro estos términos, ¿no? Lo importante es eso, que ustedes puedan diferenciar cuándo utilizan el odds ratio y cuándo utilizan el relative risk, ¿ok? Entonces, chicos, no se rían, pero está muy gracioso acá la clase. De la tablita, han puesto, ¿no? Sesgo de memoria, han puesto, no, yo me acuerdo, ¿verdad? Desgraciados son ustedes, ¿no? En la tablita me ponen sesgo de memoria, eso no es lo más importante, a menos que preguntes si cualquier estudio que se base en entrevistas del pasado tiene sesgo de memoria, no solamente el caso control. Todos los estudios que te preguntan cosas de tu pasado, no solamente tu flaco, tu flaca te va a preguntar cosas de tu pasado para juzgarte, los estudios también. Y si te preguntan cosas de tu pasado, y si tú te olvidas o pretendes olvidarte, tienes el sesgo de memoria en todos. Si en un estudio transversal te preguntan si tú de niño tuviste un perrito, y si tú lo tuviste a los 2 años no te vas a acordar. Sesgo de memoria. Si a ti te preguntan, ¿alguna vez viajaste a Lurín? Y no te acuerdas, pero sí viajaste, sesgo de memoria. ¿Ok? Entonces, eso puede pasar en cualquier estudio. En un estudio de cohorte, en un estudio transversal, en un estudio de caso control. Eso puede pasar en todos los que te preguntan sobre tu pasado. Puede pasar. ¿Ok? Entonces, no es lo más importante, chicos. No es lo más importante. Acá, el sesgo más importante de los estudios de caso control es el sesgo de selección. Recuerden eso, por favor. Están negando, chicos. El sesgo de selección, por favor, ¿sí? Tener buenos controles es lo más importante en un estudio de casos y controles. Y más que nada, leerlo. Porque si ustedes leen que lo están comparando con un sano, pues obviamente ese estudio no sirve, chicos. No sirve. ¿Ok? Bueno, acá un poquito de leve. Los estudios de casos y controles son rápidos y económicos porque usualmente se basan en registros clínicos. ¿Ok? Usualmente se basan en registros clínicos. Entonces, incluso desde ese punto de vista y desde esa perspectiva, no tendría mucho sesgo de memoria, si se dan cuenta, porque si nosotros utilizamos solamente registros clínicos, pues mejor, ¿no? Todo está en la historia clínica. A menos que el médico se haya olvidado, sesgo de memoria del médico no lo van a poner, ¿no? Eso ya es un sesgo de información, que es distinto. ¿Ok? Entonces, eso es rápido y económico, es útiles para enfermedades raras o de larga latencia, o sea que se mantengan con el tiempo. Las enfermedades raras son el plato favorito de los estudios de casos y control, son muy buenos. Pueden ser enfermedades raras o complicaciones de enfermedades, o sea, complicaciones raras de enfermedades, que también puede suceder, ¿no? Si en algún momento quieren hacer un estudio de caso de control sobre complicaciones raras de una enfermedad, ahí lo tienen, ¿no? Y bueno, permiten evaluar múltiples exposiciones también, porque tú tienes el caso, pero también puedes agarrar otras cosillas que vienen con el caso, ¿no? Aspectos laboratoriales, ingreso a UCI, estancia hospitalaria, etcétera. De cómo también lo puedes evaluar mediante un estudio de caso y control. Ya, y este es un estudio súper conocido. Este es el pan de cada día de todos los docentes que hacen epidemiología. ¿Ok? Café y cáncer de páncreas. ¿Qué es lo que se creía antes? ¿Qué es lo que dijo este desgraciado que se llama McMahon, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el café. A mí me gusta muchísimo el café. No sé si a ustedes les gusta. No me refiero a ese café de Starbucks, por favor, no. Ese café, no, café de calidad. Y sin azúcar, obviamente, ¿no? No se vayan a poner a su mapuchino latte coca, carioca, no sé qué les piden ahí en Starbucks. Bueno, a mí me gusta mucho el café, ¿no? Y no sé si ustedes todavía no rotan en los hospitales. Bueno, cuando roten en los hospitales, se van a dar cuenta que algunas historias clínicas colocan al café como factor de riesgo, de hábitos nocivos. Es una injusticia. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Se ha hecho este estudio de casos y controles, estaba asociado al consumo de café. ¿Qué sucedió? ¿No? Hubo un fuerte sesgo de confusión. ¿Por qué? Porque muchos de los bebedores de café en esos tiempos también le metían mucho pues al cigarrillo, fumaban bastante, como dicen coloquialmente, como chino en quiebra, perdón, si hay algún asiático por acá, pero fumaban bastante los que tomaban café. Era usual, ¿no? Tomas tu cafecito mientras que metías tu puchito, lo usual, ¿no? En esos tiempos, hoy no, obviamente acá nadie fuma, obviamente, está prohibido eso, es un lugar público, por favor, dejen de estar haciendo tonterías. Listo. Entonces,
¿Qué es lo que se halló? Haciendo un estudio un poquito más complejo y estratificado, o sea, pusieron a los fumadores a un lado y a los no fumadores a otro lado y vieron si es que ambos tomaban café y cuál desarrollaba más rápidamente cáncer de páncreas, ¿no? Eso es una forma de análisis ajustado, por ejemplo, por estratificación, ¿no? Entonces, eso fue, el tabaquismo es el verdadero factor de riesgo y es muy importante que nosotros veamos todos los posibles factores de confusión que se estén desarrollando a través de los estudios de caso control, porque es muy frecuente también. Es muy frecuente el sesgo de confusión. ¿Ok? Muchachos. Y bueno, de la misma forma, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con los cortes? En los cortes nos preocupamos mucho por la exposición. Ahora no, ahora nos vamos a preocupar más por los controles. ¿Cómo estamos seleccionando nuestros controles y cómo son la representatividad de los casos? Es distinto a lo de los cortes, ¿no? En los cortes, ¿por qué nos preocupamos? Porque la exposición no suceda después del evento, porque nuestra exposición y los que no están expuestos sean similares, ¿no? A eso nos dedicamos en el NOS de corte. En el NOS de caso control nos vamos directamente a cómo están seleccionando los controles y los casos, ¿no? Y atrás lo mismo, ¿no? Determinar la exposición, el mismo método de determinación para casos y controles y la comparabilidad o el ajuste entre ellos, ¿no? Esa parte es muy similar. Los 4 primeros ítems sí son distintos, ¿ok? Esto es muy importante que lo entiendan. Eso es todo con esta parte. Y bueno, ahí está, ¿no? Voy a hacer en inglés nuevamente, no voy a hacer el mismo chiste otra vez. Entonces, lo mismo, la definición de los casos es adecuado, la representatividad de los casos, la selección de los controles, definición de los controles, cómo los comparas, si están ajustados o no están ajustados, cómo estás midiendo la exposición, si estás utilizando el mismo método de recopilación de datos para el caso y control, y si no hay una respuesta adecuada para los casos y los controles, o sea, que se te ha perdido, ¿no? Usualmente en casos y controles no se te pierden los participantes, es muy difícil que se te pierdan. Es muy difícil hacer unos buenos criterios de inclusión y exclusión, pero eso es parte metodológica, ¿ok? La parte de lectura nosotros tenemos que considerar que si es que tenemos un paciente similar, el paciente del estudio de caso control cumple con lo que dice el estudio. Si es que no es así, hay que tratar de maquinar cómo incluimos ese posible factor extra que tiene nuestro paciente, ¿ok? Entonces, chicos, esas son las referencias y con eso terminaríamos. Todavía no me han hecho mi casa, pero